En la Argentina del 2003, las cicatrices de la crisis de 2001 todavía estaban frescas. Millones de personas habían perdido sus ahorros. El desempleo golpeaba a las familias y la confianza en la política parecía destruida. En ese contexto llegó al poder Néstor Kirchner, un gobernador poco conocido que prometía reconstruir el país. Durante los primeros años, muchos argentinos sintieron que la recuperación era posible. La economía crecía a tasas elevadas, impulsada por un contexto internacional favorable, altos precios de las exportaciones agrícolas y una economía que se recuperaba desde niveles muy deprimidos tras el colapso de 2001. El desempleo descendía y la pobreza retrocedía. Para una sociedad cansada de las crisis, parecía el comienzo de una nueva etapa. Sin embargo, detrás del crecimiento comenzaban a aparecer señales que pocos observaban con atención. El Estado aumentaba progresivamente su participación en la economía. Los subsidios crecían, el gasto público se expandía y las cuentas fiscales comenzaban a depender cada vez más de ingresos extraordinarios. Mientras la economía crecía con fuerza, esos desequilibrios parecían manejables. Pero la prosperidad no duraría para siempre. En 2007, la posta pasó a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Los primeros años de su gestión coincidieron con la crisis financiera internacional de 2008. Para sostener el consumo y la actividad económica, el gobierno profundizó la intervención estatal. El gasto público siguió creciendo, los subsidios se multiplicaron y comenzaron a aparecer problemas que ya no podían ocultarse fácilmente. La inflación avanzaba año tras año, erosionando el poder adquisitivo de los salarios y los ahorros. A medida que los desafíos económicos aumentaban, también crecían las controversias. Uno de los episodios más cuestionados fue la intervención del organismo oficial de estadísticas, el INDEC. Diversos organismos internacionales, economistas y analistas cuestionaron la credibilidad de los datos oficiales de inflación durante esos años. La pérdida de confianza en las estadísticas públicas dificultó conocer con precisión la verdadera magnitud de los problemas económicos. Incluso años después, la manipulación de estadísticas durante el kirchnerismo sigue siendo utilizada como referencia histórica en debates sobre transparencia institucional. Mientras tanto, la economía mostraba cada vez más señales de agotamiento. La primera etapa del kirchnerismo, entre 2003 y 2008, había estado caracterizada por un crecimiento vigoroso, pero entre 2008 y 2015, el ritmo económico cayó drásticamente. El crecimiento se desaceleró, aparecieron déficits fiscales persistentes. Las reservas internacionales enfrentaron presiones y los controles cambiarios se volvieron parte de la vida cotidiana de los argentinos. Comprar dólares pasó a ser una tarea cada vez más difícil. Surgió un mercado paralelo de divisas que reflejaba la creciente desconfianza en la moneda nacional. Para muchos ciudadanos, la sensación era contradictoria. Por un lado, existían programas sociales, subsidios y políticas destinadas a sostener el consumo. Por otro, la inflación reducía el valor real de los ingresos y la incertidumbre económica dificultaba la inversión y la planificación a largo plazo. Empresas y familias aprendieron a convivir con una economía cada vez más impredecible. Cuando Cristina Fernández dejó el poder en diciembre de 2015, el país mostraba un panorama complejo. Diversos analistas señalaban una combinación de crecimiento estancado, inflación elevada, déficit fiscal, caída de reservas y distorsiones económicas acumuladas durante años. Sin embargo, también existían indicadores sociales que habían mejorado respecto a la crisis de comienzos de siglo, lo que explica por qué el legado kirchnerista continúa siendo tan discutido hasta hoy. En los años siguientes, los gobiernos que sucedieron al kirchnerismo enfrentaron nuevas crisis económicas, aumento de deuda
inflación persistente y mayores niveles de pobreza, por lo menos hasta la llegada de Javier Milei en el 2023. La historia de la familia Kirchner, por lo tanto, no es simplemente la historia de un gobierno exitoso o de un fracaso absoluto. Es la historia de una promesa de reconstrucción nacional que logró avances importantes en sus primeros años, pero que también dejó problemas económicos e institucionales que siguen siendo objeto de debate. Para sus críticos, esos años sembraron muchas de las condiciones que derivaron en las crisis posteriores. Para sus defensores, representaron una etapa de inclusión social que enfrentó límites estructurales y contextos adversos. Y quizás allí radique la lección más importante. En Argentina, las crisis rara vez nacen de una sola decisión o de una sola persona. Son el resultado de años de aciertos, errores, oportunidades desaprovechadas y conflictos que terminan moldeando el destino de generaciones enteras.